visto imágenes como estas? ¿Por qué estas expectativas de vida parecen ser un sentimiento universal? ¿Por qué crecimos pensando que en la escuela secundaria había casilleros cuando muchas veces ni siquiera había mesas? Casas enormes con jardines perfectos, adolescentes en preparatorias de ensueño, barrios en los que todos se conocen y una vida que parece muchísimo más fácil. ¿Por qué creciendo en México muchos llegamos a pensar que Estados Unidos es algo así como el epítome de la evolución humana y que su forma de vivir es la única forma de vivir posible o la única meta a alcanzar que es aceptable? Lo creas o no, el cine tiene muchísimo que ver y al día de hoy te voy a explicar cómo Hollywood construyó el sueño americano y nos hizo creer que era el único sueño posible. Pero antes de comenzar, quiero explicar algunos conceptos básicos para entender un poquito mejor el video. Y empezando por imperialismo cultural. Ya sé que suena de hueva, ya sé que suena súper complicado, pero no es tan complicado y déjenme más o menos les explico de qué trata. El imperialismo cultural de Estados Unidos se refiere a una influencia cultural percibida como dominante por muchos otros países del mundo, especialmente a través de medios como el cine, la televisión, la radio, los libros y la publicidad. Esta influencia puede ser considerada como una forma de hegemonía cultural donde los valores, ideas y prácticas estadounidenses se promueven y pueden llegar a afectar la identidad de otros países. Y otro concepto de flojera, perdón, que es la hegemonía cultural. Es un concepto desarrollado por Antonio Gramsci, que cuando estuvo en la cárcel no perdió el tiempo y se puso a escribir cuadernos, y en uno de ellos explica qué es la hegemonía cultural. Se refiere al dominio de un grupo social sobre otros, no ocupando la fuerza bruta, sino más bien a través de la imposición de su visión del mundo, ya sea por valores, ideologías, normas que son aceptadas por los demás como el sentido común, sobre todo por clases subordinadas. Lo gracioso, como dije hace rato, es que esta forma de imponer cultura no es mediante la fuerza. No es como que venga el ejército estadounidense y nos obliga a ver sus películas, a leer sus libros, sino que nos muestra un estilo de vida con emoción. Por ejemplo, yo de niña, al igual que muchos de ustedes, seguramente también quería un locker en mi secundaria, en mi prepa, porque así lo había visto en una película, ¿no? Toby Miller recoge durante su obra un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos que dice lo siguiente: durante el siglo XX, los ideales del mercado libre y democrático eran piedra angular de las películas americanas, producidas, distribuidas y exhibidas a lo largo y ancho del mundo. La industria del entretenimiento proveyó a la población mundial con un claro entendimiento de lo que es una sociedad democrática. Y es que la contribución que ha hecho cada nación al cine no es casualidad. Y para ello quiero dar contexto y explicarles un poquito, de manera muy breve, la historia del cine. El día 28 de diciembre de 1895, en el Gran Café del Hotel Scribble, se presentan cortos de los hermanos Auguste y Louis Lumière ante 33 espectadores. Cortos que fueron grabados y proyectados con el cinematógrafo, la primera máquina capaz de grabar y proyectar imágenes en movimiento. Mientras tanto, en Estados Unidos, Thomas Alva Edison en 1889 había ideado el kinetoscopio, un aparato que permitía la proyección de películas de unos 20 segundos en cabinas individuales. En 1895, las empresas productoras francesas se adelantaron a las de otros países y se instalan en el extranjero. Su éxito favoreció que nacieran compañías en Estados Unidos, por ejemplo, la productora de Edison, dirigida por su asistente William Kennedy Dixon. Prácticamente desde el principio, el cine se dividió en dos corrientes: la documentalista, encarnada por los Lumière y centrada en retratar la realidad tal cual, y la ficcional, inventada por George Méliès y que suponía un mundo aparte, repleto de maravillas y sorpresas. En 1890 eran varias las personas alrededor de varias partes del mundo que llevaban su propia carrera y iban a su propio ritmo. Cabe destacar que incluso Italia mostraba grandes avances en su cinematografía. Sobre todo, innovaron con un aparato antecesor de la grúa Dolly, que permitía realizar movimientos fluidos y contaba con una larga duración. Hasta ahí la competencia iba pareja, pero si las cosas hubieran seguido así, actualmente cuando nos dijeran autobús escolar, nos imaginaríamos esto en lugar de esto. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 1905 Estados Unidos invita a los niquelones, lugares donde se proyectaba cine a muy bajo costo. Cada entrada costaba un níquel, es decir, 5 centavos. Además que a los estadounidenses sí se les puede dar el mérito de que sus producciones se adelantaban muchísimo más a las expectativas del público. Fueron muy inteligentes en desarrollar de manera muy rápida un sistema de industria, es decir, tenían ya establecido su sistema de trabajo casi que de la noche a la mañana para producir películas como si fuera una fábrica. Para 1920 ellos ya manejaban un modelo industrial, es decir, ya sabían quiénes debían de estar en una producción, qué debían hacer y a quién debían de obedecer. Ya para 1930 Estados Unidos producía anualmente de 784 a 1922
películas. Para que se den una idea de lo que significa esto, les pongo de ejemplo, México en 2024 solamente produjo 224 películas, y esto que hacía es que Estados Unidos, al tener una producción tan alta, aplastaba las carteleras locales. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido aplastó por completo la cinematografía local y no dejaba espacio. El problema es que, claro, si vas a producir tantísimas películas como si fuera pan, no hay tanto lugar para la creatividad individual o para las ideas un poquito más arriesgadas. A diferencia de las producciones estadounidenses, las producciones europeas eran muchísimo más artesanales, por así decirlo. Es decir, se enfocaban muchísimo más en corrientes artísticas. Por ejemplo, en Francia se ven muy influenciados por el impresionismo, mientras que Alemania se inclinaba por un ambiente expresionista dejado por el vacío de una guerra fallida. Otro punto que impulsó la industria cinematográfica estadounidense fue Carl Lem, quien creó el sistema de estrellas, que consistía en promocionar a actores y actrices como figuras destacadas y atractivas para el público, utilizando su fama para promocionar a la vez otras películas. Y dirán pues que en otros países se les conocía a los actores por el nombre de los papeles que hacían o qué. Y efectivamente, en Italia y en Dinamarca eran conocidos ya sea por el papel que interpretaban o por la compañía con la que tenían contrato. Otro punto, todo el cine y toda la manufactura cinematográfica se centraba únicamente en Hollywood. Era casi que fábrica o el único lugar donde se podía hacer cine a forma industrial, a forma profesional. Y se viene lo más importante, que mientras el resto de Europa sufría los estragos que había dejado la guerra, Estados Unidos se convirtió en un refugio para cineastas. La Primera Guerra Mundial paralizó toda producción cinematográfica en Francia, Alemania e Italia, permitiendo que Hollywood se adelantara muchísimo. Pero fue con la Segunda Guerra Mundial que hubo una migración masiva de europeos a Hollywood, que después destacarían como cinematógrafos en Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial deja a una Europa muy debilitada contra el creciente capitalismo estadounidense. Por ejemplo, mientras que Hollywood tuvo su primera película sonora en 1970, como los demás países de Europa apenas estaban sufriendo los estragos de la guerra, estaban enfrentando crisis económicas y políticas, ocasionó que Italia, por ejemplo, tuviera su primera película hasta 1930, 3 años de diferencia, y 3 años que Hollywood tomó muchísima delantera, aprovechando que también tenía una industria muchísimo más capacitada. Y tal y como dije hace rato, mientras que otros países tenían un apartado tal vez mucho más artesanal, mucho más introspectivo a la hora de hacer el cine, Estados Unidos, ya teniendo este modelo, hizo algo muchísimo más sencillo, pues se apegó a modelos de narrativa más simples, es decir, fueron muchísimo más simples de contar historias. Si por ejemplo revisamos películas hollywoodenses clásicas, no son tan difíciles de entender como por ejemplo una película alemana clásica que es bastante introspectiva y podría considerarse algo así como bastante aburrida. Por ejemplo, la película de Un ángel sobre Berlín tiene una forma de narrativa totalmente no convencional, de hecho es bastante introspectiva y sigue como que el día a día. Hay muchísimos momentos que pues no parecen seguir una trama, y es porque realmente no había un modelo convencional de contar una historia, sino que simplemente buscaban reflejar la realidad, a diferencia de Estados Unidos, que no quería reflejar la realidad, más bien quería mostrar una versión edulcorada de esta misma. Quería mostrar algo muy apartado de la vida cotidiana. Esto crea que sus narrativas se enfoquen muchísimo más a temas ligeros, para así distraer del ambiente tan hostil que se estaba viviendo. Ahora que sabemos un poquito más de contexto histórico, quiero explicarles un concepto que es el American Way of Life. El American Way of Life es un constructo social que vincula la identidad nacional estadounidense con el consumo, la propiedad privada y la creencia de que el trabajo duro garantiza el éxito económico. Se difundió globalmente en el siglo XX como parte de la hegemonía cultural de Estados Unidos. Este representa la idealización del mundo basado en una riqueza meramente material, la democracia y el progreso tecnológico, pero también oculta bastantes desigualdades estructurales. ¿Y cómo se vive esta transición a el American Way of Life? Bueno, por ejemplo, para nuestros padres era aspirar a una vida ordenada, al crédito, a las cosas nuevas, a dejar atrás lo artesanal y aspirar al mundo de lo funcional, lo práctico y sobre todo lo estadounidense. Era aspirar a tener una sala tipo modular de vinil en lugar de comprarle al carpintero local. Muchas veces esto significaba ver lo propio, como por ejemplo la comida, las tradiciones, vestimenta, como algo que se debe dejar atrás para progresar, como algo inferior, como algo muchas veces vulgar. Hoy el American Way of Life se reconfigura, pero sigue bastante vigente a través de los medios que utilizamos actualmente. Es decir, actualmente se cuela por TikTok, por blogs de lifestyle, por cómo nos enseñan los influencers sus casas minimalistas, pero aún así llenas de consumos innecesarios, con los morning routines, con ir a tomar matcha, con ir a yoga, con ir a pilates. La narrativa sigue siendo la misma. Si haces lo que hacen los estadounidenses, estás haciendo lo correcto. Si sigues haciendo lo que hacen ellos, tu vida será como la de ellos, es decir, exitosa y feliz. Y aquí está lo triste, que sin darnos cuenta, dejamos de ver la belleza en nuestras propias culturas
cultura, en cómo lo tradicional, lo callejero, lo local se empieza a sentir como algo sin clase, corriente, desordenado. Bravísimo, ¿eh? Bravo. Eres toda una hipócrita. Vienes aquí a criticar tendencias de TikTok que tú no puedes seguir porque seguramente nadie te quiere y no tienes amigos, a intentar desprestigiar mi estilo y intentar ofenderme, pero la verdad es que tú eres una hipócrita porque tú subes videos en tu TikTok de cómo vestirte como una japonesita, solamente eres una tercermundista que seguramente Te gana el salario mínimo. también ganas el mínimo. No, yo gano 10,000 al mes, eso es prácticamente el mínimo. Oye, esa blusa es mía. Me podrán decir hipócrita por venir a quejarme de esto, mientras que en mi TikTok busco verme como una chica 2000era en Japón. No creo que todo lo que provenga de afuera es malo. Obligar a las personas a encerrarse en su propia cultura sería algo como retroceder en el tiempo y es imposible. El problema no es que quieras ir a Pilates. El problema es que vas a Pilates porque te lo dice una influencer gringa. El problema es que vas a Pilates y lo consideras como la única opción válida para ejercitar. Discriminas a las personas que no van a Pilates y piensas que para ir a Pilates debes seguir ciertos estándares físicos, sociales, económicos. Si su fashion icon es Hailey Bieber, está totalmente bien. Aunque igual pienso que eres un poquito así. Pero no por eso debes de pensar que el estilo de vida de estos influencers es el único aceptable y criticar a todos aquellos que no quieren seguir este estilo de vida o que no lo siguen. Ahora, regresando al cine, el American Way of Life también se normaliza a través del cine. Preferimos muchísimo más su narrativa, sus historias, sus finales, sus vidas. Nos hemos acostumbrado tanto al estilo de narrar y a los esquemas narrativos estadounidenses, a los esquemas cinematográficos que ellos impusieron, que ahora se nos hace muchísimo más difícil ver cine fuera de Hollywood. Muchas veces vemos otras cosas que no son estadounidenses como lentas, raras, mal actuadas. ¿Cuántas veces no han visto que critican una película mexicana por ser demasiado dramática, pero sienten que si esa misma película lo hubieran hecho en Estados Unidos estaría siendo aplaudida porque es efectivamente muy dramática y por eso es buena? Tal y como les dije hace rato, la película de Un ángel sobre Berlín es un poquito diferente, pero es porque obviamente yo también crecí viendo casi que pura película estadounidense y pura película de Hollywood. Entonces la primera vez que yo vi esta película, a mí se me estaba haciendo lentísima, aburridísima. Yo decía, pero es que no está pasando nada, aquí no hay trama. Y esa es precisamente la forma en la que a mí me lavó el cerebro Hollywood. Pues ahora para mí se me hace muchísimo más difícil aceptar otras narrativas y por eso yo la primera vez que vi esta película dije de que no, esto está súper mal hecho, no tiene sentido, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque la gente alaba esto. Ya después, comprendiendo un poquito más del contexto, entiendo por qué pondrían ver belleza en este tipo de obras un poquito más diferentes. Por ejemplos como estos hay muchísimos. La mayoría seguramente ha visto All the Boys I Loved Before, Mean Girls, pero seguramente no han visto una película de adolescentes mexicana o chilena, argentina, latinoamericana. ¿Cuántos de ustedes han aplaudido Lady Bird por su realismo emocional? Porque es una película muy profunda, pero seguramente no conocían la existencia de películas como Los insólitos peces gato o Temporada de patos, películas que hablan de lo mismo, pero que aún así tendemos a ignorar por siempre priorizar tal vez un poquito más lo estadounidense, porque lo seguimos viendo tal vez como el estándar. No digo que esto sea algo malo ni de lo que te tengas que sentir culpable. Al final no es totalmente nuestra culpa, es culpa de que crecimos viendo esto y ya nos acostumbramos y es difícil salir de aquí. Entonces no es para culpabilizar ni para de que no, está súper mal que veas películas. Yo también las veo, es imposible no verlas, es imposible ser como que un ermitaño que no quiera ver nada de películas y no, yo no quiero ver cine hollywoodense, eso es pura basura. Hay cosas buenas y también nos pasa con las estéticas, nos suelen parecer muchísimo más bonitas el tipo de iluminación, el tipo de casa, de escenografía. Por eso es que muchas veces la textura, los colores de algo muchísimo más local nos parece desordenado a pesar de que vivimos aquí. Así que sin que nadie nos obligue, empezamos a ver la vida como si quisiéramos vivir en Manhattan, en Nueva York, en Ohio, como si solo existiera una manera válida de vivir y por supuesto esa manera tiene acento estadounidense. Ahora, el problema, si Estados Unidos es el centro del mundo, ¿dónde quedan las demás culturas? Pues las culturas ajenas siempre aparecen como fondo o como problema. Los modelos de realidad que poseen las audiencias están construidos en mayor medida por los medios de comunicación hegemónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Los medios influyen en cómo percibimos las cosas. La imagen que la mayoría de espectadores tiene sobre su propia realidad o sobre su cotidianeidad está fuera de su alcance y se ha construido a partir de representaciones y discursos que ha recibido a través de contenidos mediáticos. En este contexto, Hollywood ha sido clave
clave para la propagación de una visión del mundo muchísimo más estereotipada sobre distintas culturas, sociedades y naciones alrededor del mundo. Las películas producidas suelen reflejar tanto los valores del sistema estadounidense como los valores que Estados Unidos cree que hay en las demás culturas, representados mayoritariamente a través de clichés y estereotipos. Hay un documental muy interesante que se llama Real Bad Arabs, que es un documental que hace un análisis profundo sobre cómo el cine hollywoodense ha retratado a los árabes como villanos, terroristas o caricaturas desde el inicio del cine. ¿Qué estereotipos promueven los estadounidenses aparte del ejemplo que les acabo de dar? Pasa algo interesante, y es que desde el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a percibirse como un yo, como un nosotros, y a cualquier nación que tuviera algo mínimamente en contra de ellos, ya eran los otros, los forasteros, los que amenazaban el sistema de vida tan perfecto que Estados Unidos decía tener. Y la principal víctima de ser llamados como la otredad maligna fueron los comunistas. Entre 1940 y 1950 se clasifican las películas comunistas en 3 generalidades: melodramas de espionaje convencionales, películas que trataban el tema del comunismo desde Estados Unidos y que intentaba explicar la manera en la que el Partido Comunista reclutaba y mantenía a sus miembros y las tácticas que utilizaba, casi como que estas son las cosas que hacen, de esto te tienes que cuidar. Y representaciones de la Guerra Fría en el exterior. Se utilizaban arquetipos, narraciones y esquemas como los que ya vimos, muy simples, y por lo tanto eran muy reconocibles para los espectadores y muy fáciles, por así decirlo, de digerir. Lo malo es que ya ni siquiera había un esfuerzo por mostrar un lenguaje cinematográfico, por propuesta artística, simplemente querían transmitir un mensaje político a través del entretenimiento. Tal y como lo explicaba hace rato, para Estados Unidos solo existe un nosotros y una otredad que amenaza nuestra integridad. El objetivo de utilizar el concepto de el otro es hacernos sentir que, tal y como dijo Dorothy en El Mago de Oz, no hay nada mejor que el hogar, o en otras palabras, no hay nadie mejor que nosotros. Hollywood ha creado un montón de otros, casi que todos los que no son estadounidenses son otros, pero en ningún sentido estos otros se relacionan con la autopercepción que estos lugares, naciones, territorios tienen sobre ellos mismos. Por ejemplo, los mexicanos nos representaban siempre con sombreros, que vivíamos en un desierto, cuando los mexicanos nos autopercibimos de una forma obviamente muchísimo más compleja. Pero estos que proyectaban, estas maneras de representar al otro, proyectaban en su mayoría necesidades, miedos, fantasías y representaciones de ideologías particulares. Los estereotipos nos permiten presentar a miembros de todo un grupo como si fueran todos iguales, exagerando y simplificando características y aplicándoselas a todos por igual. Spearman explica este proceso de simplificación del otro en una lista que son 6 en total. El primero es la anticipación negativa: etiquetar todo acto realizado por el otro, ya sea en el pasado o en el presente, como un acto malicioso y dirigido a perjudicar nuestros intereses, es decir, los intereses de Estados Unidos. Culpar al enemigo: el otro es la causa de todos los males que están ocurriendo actualmente en nuestro entorno. Identificación del mal: el otro representa lo opuesto a nuestros ideales, es más, envidia nuestra posición y por lo tanto quiere destruir nuestra moral y en última instancia también nosotros mismos. Pensamiento de suma cero: el enemigo es nuestro némesis, si algo es bueno para ellos es malo para nosotros y viceversa. Número 5. No hay individuo, no hay posición intermedia. Cualquiera que muestre cierto grado de simpatía a nuestro enemigo ya es nuestro enemigo automáticamente. Y ninguna compasión, no tenemos nada en común con el otro, por lo tanto no hay forma de que podamos mostrar compasión por ellos. Hill y Avery etiquetan una gran cantidad de películas estadounidenses sobre Vietnam como una forma de nostalgia por un presente en el que nunca fue. Es más, hablas también sobre una capacidad para aceptar la derrota, lo que lleva a afirmar que tras un fracaso militar, Estados Unidos ha intentado alcanzar la victoria, pero desde un punto de vista y una forma mucho más mediática. Aunque claro, no hay que generalizar, también existieron bastantes producciones que daban un punto de vista muchísimo más complejo de la situación. Por ejemplo, Nixon, el 4 de julio, Apocalypse Now, y como lo expliqué hace rato, también traían a los árabes de su piñata porque los pintaban como sádicos, inhumanos y villanos. Era como si terminada la Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba un chivo expiatorio para tener a alguien como que con quien irse en contra. Para los latinos, generalmente, si no son mexicanos que viven en un desierto y que son seres apenas civilizados, Estados Unidos tiene el cliché sobre el atractivo sexual, sobre todo en las mujeres. En un análisis de 2.682 películas, 2.000 cuentan con el estereotipo de latina hot, latina picante, como ellos le dicen, en el cual el principal atractivo o la principal característica de un personaje latino femenino, su atractivo sexual. Lo mismo pasa con los hombres, que tienen el estereotipo de Latin lover, de hombre de telenovela, donde
generalmente ellos tienen como que una aventura con una mujer blanca, pero al final nunca son como que el romance final, nunca son el endgame. En el caso de los asiáticos, el estereotipo es bastante peculiar, pues no solamente es el estereotipo de que todos son inteligentes, sino que con ellos pasa el caso del perpetual foreigner o eterno extranjero. Es un estereotipo racial que retrata a las personas asiáticas y también puede aplicar con personas no blancas como eternos forasteros que nunca podrán ser parte de la cultura o que nunca pueden ser considerados plenamente como personas del país en el que viven, a pesar de que hayan vivido toda su vida ahí o que hayan nacido ahí. Por ejemplo, a los asiáticos en Estados Unidos se quejan mucho de que siempre les preguntan, ¿pero de dónde eres realmente? ¿De dónde eres? A pesar de que ellos les expliquen que son estadounidenses y que han vivido toda su vida ahí, que incluso sus papás también son estadounidenses. Where are you really from? So, oh, I thought I was from here, but now you're making me wonder if I really am from. Y así película tras película, estas narrativas llenas de estereotipos y que endiosan la cultura estadounidense se repiten tanto que se deja de sentir como ficción y se empieza a sentir como una forma en la que nosotros deberíamos de normar nuestra realidad. El problema no es mirar cine hollywoodense y tampoco dejar de verlo y tampoco empezar a odiar a Estados Unidos y su cultura y cualquier producción que salga con un nombre estadounidense. Ese claramente no es el punto, y encerrarnos en nuestra propia cultura sería retroceder en el tiempo. El problema es cuando dejamos que este cine nos controle a nosotros y que empiece a normar nuestra realidad, que empiece a normar lo que nosotros debemos de considerar correcto, lo que nosotros empezamos a considerar aceptable, porque mientras nos digan cómo es el otro, cómo no debemos de ser el otro, también nos dicen cómo tenemos que hacer para parecernos muchísimo más a ellos. Al final creo que entender todo esto no es para odiar el cine hollywoodense, tal y como lo dije hace rato, sino para recordar que no es la única voz que existe y no es la única voz que deberíamos de escuchar. Muchísimas historias hollywoodenses nacen obviamente del corazón. Obviamente en Hollywood hay muchísimos artistas que aman su trabajo y que aman muchísimo hacer arte, que aman contar historias, pero también hay muchas historias que nacen solamente para llenar una cartera. Y si nos quedamos solamente ahí encerrados, nos estamos perdiendo de muchísimas otras formas de sentir, de mirar y de percibir la vida. No te pido que ahorita en 5 minutos te pongas a ver una película alemana, muda, expresionista, en 4 FPS si no quieres, pero que, no sé, mira ese corto que hizo tu amigo que estudia cine. Checa la cineteca, luego tienen películas que no son blockbuster y que son muy buenas. Revisa cine local, cine que tal vez no llegue a grandes carteleras, que no llegue a una taquilla mundial, pero pues puedes verla para conocer. Creo que el cine al final es un espejo del corazón, y si solamente nos estamos enfocando en un solo reflejo, nos perdemos de todo lo que nos rodea. Nos perdemos de conocer otros mundos, otras realidades y otros corazones. Y hasta aquí llegamos. Yo soy Nani. Se pueden suscribir si quieren, si no, apenas estoy empezando a hacer como que esto de videos y no, como que no comprendo. Pero me gusta mucho el cine, tal y como lo pueden ver. Me gusta muchísimo hablar sobre mis sentimientos. Me gusta ser una persona muy sentimental. Pongo siempre mis sentimientos bien sobre la mesa. No tengo muchos filtros, pero si tú también te sientes esa persona que es un poquito rara, que siente que no encaja, que es demasiado sentimental para este mundo, siento que este lugar es para ti, porque yo soy igual que tú, soy como que la rarita, soy la extraña, la sensible. Entonces nos vemos en la siguiente ocasión, la siguiente que quiera prender la cámara y la siguiente vez que quieras encontrar un espacio donde desbordes sus emociones. Adiós. Me caga cómo se me ve esta madre, güey.